Bueno, muy buenas noches. Esperamos que nuestro Dios sea el que nos hable ahora por medio de su palabra. Hace una semanita habíamos empezado a mirar un poco aquí en la primera carta universal de San Juan Apóstol. Habíamos empezado a mirar algunas cositas. En primer lugar, habíamos visto el nombre de Juan, que significaba el regalo de Dios, la gracia de Dios, entre otros significados que por ahí se manejan. A diferencia por ahí de otros nombres que tienen más determinado su significado, el de Juan es un poco más, pareciese, amplio. Hemos visto el propósito por el cual Juan dice que es motivado por Dios para escribirlo. El Evangelio tenía que ver con aquello que, para que crean que Jesús era el Hijo de Dios. El Apocalipsis para que sepan lo que fue, lo que es y lo que será, pero aquí en San Juan habíamos visto, en 1 Juan, en el capítulo 5:13, habíamos visto que las cosas estaban escritas ¿para qué? Para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así cuando uno lo lee así rapidito parece que hay como una redundancia. A los que creen en Dios para que crean en Dios. Sin embargo, está hablando primero en presente y después está hablando en futuro. Es decir, para que no se apague esto, para que pueda continuar en cada una de nuestras vidas el hecho de esa fe, para que no suceda. Miren, él mismo después va a tener que escribir, por ejemplo, a aquellas 7 magníficas cartas allí en el Apocalipsis 12:3 y tener que comenzar justamente con la primera de todas, aquella que va a la iglesia de Éfeso, diciéndole que no deben, que se habían apartado de su primer amor. Es decir, aquello que había sido fuerte de un principio, luego se había ido apagando ese amor ferviente y eso hacía que a veces nos apartemos del camino del Señor o hagamos cosas que realmente nos perjudiquen espiritualmente, pero también en otras áreas de la vida. Quisiera que hoy podamos mirar un poquito también sobre la misma persona de Juan, antes de ya entrar al texto de la primera epístola entonces universal de San Juan, y vemos que en las Escrituras a Juan es como que le toca hacer algo tal vez diferente a otros. Cuando vemos el Evangelio según San Juan, vemos que a él le toca escribir sobre la vida de Jesús de una forma un poco diferente a las otras. Sabemos que Mateo, Marcos y Lucas se los llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque los tres van juntos, redactando prácticamente al mismo tiempo los acontecimientos que se van sucediendo. Si bien uno lo presenta como el león de la tribu de Judá, el otro como el Cordero de Dios y el otro como el Hijo del Hombre, sin embargo van juntos. A Juan se le da la inspiración de Dios para escribir el Evangelio, pero mirándolo desde el Hijo de Dios, aquel que vino de la altura, y por eso hay muchas partes de la historia de Jesús que solo se registran en el Evangelio según San Juan. De hecho, por ejemplo, Juan es el que mismo que nos va a decir que cuando fue a ver a Jesús, cuando Jesús había comenzado su ministerio, él ya era discípulo de Juan el Bautista. Es decir, en aquel joven Juan había el ánimo y las ganas de escuchar de Dios. Había escuchado un mensaje de Juan el Bautista que estaba preparando el camino para el Señor, pero sin lugar a duda eso hacía de que Juan también pueda ir preparando su corazón, y Dios estaba preparando el corazón de Juan porque Dios también tenía un plan especial para Juan, tal vez uno de los más especiales que ha habido sobre la tierra, por supuesto después de la obra del Señor Jesucristo, que ha sido elegir a esas 12 personas para que pudiesen pasar aquellos 3 años y medio aproximadamente a los pies del Maestro, y después tendrían esta responsabilidad tan inmensa de poder plasmar esas enseñanzas nada más ni nada menos que en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero es notable ver que también utilizó a personas comunes.
No eran súper eruditos, no eran maestros súper de la ley, sino que eran personas comunes, y cuando uno examina un poco lo que la Biblia nos cuenta de ellos, podemos darnos cuenta que eran como nosotros. Recién uno de los hermanos que orábamos allí al fondo me ponían un compromiso cuando oraba. Decía que pueda compartir la palabra de Dios de la misma manera que los apóstoles lo hacían. ¡Qué compromiso! Se ríe por ahí atrás. Pero lástima que las cámaras no los toman a ustedes, ¿no? ¡Qué compromiso! Pero estaba diciendo algo que es cierto. El Espíritu de Dios estuvo utilizando a aquellas personas que eran como cualquiera de nosotros, que Dios había dotado de los talentos naturales, pero de los dones espirituales por medio de su Espíritu, igual que a cada uno de nosotros. Y por eso nosotros no adoramos a ninguno de ellos, ni exaltamos a ninguno de ellos, porque ellos también han sido. El mismo Juan tuvo que aprender. 2 veces en el Apocalipsis se lo llama a solo adorar a Dios y ni siquiera a los ángeles, que ellos también se reconocen coservidores con cada uno de nosotros, los seres humanos. Y fue aquel Juan entonces que, como hemos visto el viernes pasado, era no solo discípulo de Juan, sino que era pariente de Jesús. Pudimos ver por aquellos acontecimientos que nos cuentan de aquellas mujeres que estaban ante la cruz, que una de ellas era justamente la madre de Juan, que al mismo tiempo era la hermana de María, madre de Jesús. ¿Voy bien? ¿Salta bien la letra? ¿Sí? ¿Voy bien? Vamos a tratar de hablar de la mejor manera, clarito, para que se pueda decodificar de la mejor manera. ¿Qué problema si uno se equivoca, no? Va a saltar enseguida. Pero bueno, qué bueno que es la que podamos seguir utilizando la tecnología que Dios nos ha brindado y también nos ha hecho durante estos 2 últimos años especialmente. Pero qué bueno también es poder seguir entonces mirando cómo Juan fue llamado, y muchas veces, como un poquito hablamos el otro día, vamos a Lucas capítulo 9, mientras tanto, Lucas 9, versículo 51, y siempre nos hemos quedado con un poco la personalidad de Juan, que como se lo denomina el discípulo amado, nos ha quedado esa idea, por lo menos en mi persona, y seguramente lo he compartido muchas veces y algunos también me lo han compartido, de una persona apacible, dulce, y sin embargo, por ejemplo, Lucas lo va a pintar muy bien allí en el capítulo 9, versículo 51, cuando dice: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, Lucas 9, 52, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno, qué buena oportunidad era, porque justamente eran samaritanos, ¿no? Y sabemos por el relato, el mismo Juan después iba a tener que relatar los acontecimientos de cuando Jesús fue a Samaria. A Juan se le da el privilegio de contar esto. Allí en Juan capítulo 4, él tiene que contar cuando fueron a Samaria. No, pero vayamos por el Jordán. No, es necesario pasar por Samaria. Ay, ese pueblo tan evitado por los judíos por todo lo que venía de hace muchos siglos atrás. Y acá vemos cómo esto decía, bueno, parece que todavía lo de Juan 4 ya había sucedido, pero parece que no había quedado bien claro, y él muestra un poco cómo era por dentro, ¿no? Y dice: Señor, permítame, tengo marcadito acá, ¿no? Señor, permítame que pueda mandar fuego desde el cielo. Si Elías lo hizo, tú puedes permitir que yo también lo haga. Pero el Señor deja bien en claro, y la respuesta que está ahí dice que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino, versículo 56, para salvarlas. Tenía que empezar a instruir ese corazón. A aquellos dos, como se menciona acá, Jacobo y Juan, ¿sí?, que se los llaman los hijos del trueno, ¿no? Por la forma en que a veces se ponían, porque a veces, tal vez en su carácter fuerte,
no sabían hacia dónde apuntar. Nos quedamos con la idea de Pedro, pero Juan y Jacobo también. O que en algún momento su madre hasta solicita al mismo Señor Jesucristo si podía ser posible que cuando esté en el cielo haga 2 lugarcitos al lado de él, justamente para sus 2 hijos, ¿no? Pero hay una lectura muy grande que podríamos hacer ahí, pero no tenemos el tiempo ahora, ¿no? Podríamos decir, uy, pero esa madre, ¿cómo va a pedir eso? Sí, pero qué seguridad la de la madre que estaba hablando con el Dios de los cielos, con el que se iba a sentar nada más ni nada menos que en el trono de Dios. Había una seguridad en ella, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos sacar, porque justamente se mezclaba el hecho de la fe, el hecho de la familia, ese tema que tantas veces se habla sobre la familia en el servicio para el Señor, y cómo el Señor también permitió. Qué bueno es que el Señor permita que las familias también puedan involucrarse en las cosas del Señor y en el servicio del Señor. El Señor lo dejó bien claro, ¿no? Y llamó no porque eran familia, llamó porque eran personas útiles para el servicio del Señor. Y eso también nos deja muy claramente cómo el Señor miró a Juan, aquel discípulo que es llamado, vamos al capítulo 13 ahora del Evangelio según San Juan, y ahí vamos a encontrar a ese mismo Juan que en Lucas 9 le pidió permiso al Señor para enviar fuego del cielo y consumirlos a todos aquellos que no lo habían recibido. Pero miren qué sucede en Juan 13. Dice, habiendo dicho Jesús eso, Juan 13, 21, acuérdense que lo que Jesús había hecho, había lavado los pies de los discípulos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, él está hablando de sí mismo. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de que hablaba. Así que Pedro, pregúntale. Es decir, fíjense que acá vemos a esa persona explosiva, sin embargo, sentada y recostada al lado del Señor, ¿no? Hay muchas descripciones que da la idea como que no es que estaba acostado simplemente, sino que estaba recostado sobre el Señor. Es decir, que tenía esa cercanía y esa amistad que no era una cuestión de primos, sino que era de maestro y discípulo amado, de discípulo cercano, que se había aferrado muchísimo a su maestro, no solo por ser el más joven, sino no nos olvidemos que cuando encuentra a Jesús en aquel lugar de allí, de al lado del río Jordán, él ya estaba siguiendo con Juan el Bautista el camino de las cosas que Dios estaba preparando. Entonces, dice el versículo 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora nos preguntamos, ¿cómo reaccionó Juan? Juan sabía. Aparentemente esto es alguna conversación que habrán tenido tal vez en ese momento, según nos cuentan también los otros libros, empezó la gran discusión cuando Jesús dijo eso. En medio de toda esa discusión y de todo aquel barullo que seguramente habría de todos aquellos hombres, estaba la voz de Juan hablando casi en susurro al lado del bochinche que habría, ¿no? Y la discusión, Señor, ¿quién es? A quien yo le diera el pan, él es. Y él ve quién toma el pan. Y él ve quién lo hace. Sin embargo, no reacciona de la misma manera. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasó en Lucas? Ya el Señor había empezado a hacer una obra especial en el corazón de Juan. El corazón de Juan que tenía que ser moldeado de tal manera que tenía que comprender la dimensión del amor de Dios. A él después se le va a encomendar, por ejemplo, a poner ese versículo central de las Escrituras, donde nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
Acuérdense que Juan en el capítulo 5:13 deja bien claro que cree y crea. Cuidado con eso, para que todo aquel que en él cree, presente, no es un potencial futuro, es presente a partir del momento que cree, tiene vida eterna. Por eso qué maravilloso es que el Señor vaya trabajando el corazón de sus hijos como lo hizo con Juan. Y no porque simplemente Juan tenía una ocupación o un lugar que nadie nunca más iba a tener, porque de hecho los apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús y nada más, por más que algunos se autoponga el nombre hoy, no nos interesa eso. Pero aún así iba a ocupar un lugar importante que él va a dejar aclarado, y es importante que lo tengamos en cuenta, vamos a ver si llegamos hoy, pero él también lo va a dejar aclarado cuando escribe esta primera carta universal. Y por supuesto, si nosotros seguimos en la historia de Juan, vemos que Juan, por ejemplo, fue el único de los 12 que estuvo frente a la cruz. Fue el único que siguió de cerca a Jesús. Muchos lo siguieron de lejos. Pedro lo había seguido la noche anterior, ¿se acuerdan? Y lo negó 3 veces. Sin embargo, Juan pudo demostrar ese cariño y ese amor genuino por su Señor. Ese que pedía fuego del cielo, ¿vio cómo maltrataron al maestro? ¿Vio cómo lo latigaron? ¿Vio cómo lo maltrataron y cuando lo clavaron a la cruz? Y tuvo que seguramente soportar en su carácter todo aquello. Jesús seguía haciendo la obra. Y fíjense que seguramente muchísimos espectadores habrán estado frente a la cruz, pero Jesús se toma tiempo para hablar con él. Jesús dirige palabras a Juan. Y Juan habla con Jesús. En aquella charla maravillosa donde dice, bueno, Juan, ahí tu madre. Y no le está hablando de la madre de él que estaba en realidad, ¿no? Sino que le está hablando de su propia madre que usó Dios para darle humanidad, ¿no? De María, madre de Jesús, no de Salomé, madre de Juan, ¿no? Y mujer, ahí tu hijo, ¿no? Como que le da un lugar donde recibir esa contención que había recibido y que había pasado y que ella también tuvo que soportar en carne propia y en vivo y en directo todo el sufrimiento de quien fue su hijo en la carne, pero que como ella bien dijo y Lucas pudo escribir, mi Salvador, y lo pudo reconocer como su Salvador. Y cuando termina el Evangelio según San Juan, encontramos también antes, por ejemplo, el hecho de que cuando Cristo resucita, Juan es el primero en llegar a la tumba, aunque cuenta que por temor no entró. Y Pedro, que era un poquito mayor y corría un poco más lento, ¿no? Llegó después, pero se mandó de una, ¿no? Ese empuje. Ese todavía, por ahí le faltaba ese tantito a Juan, no iba moldeando el camino, pero todavía le faltaba utilizar ese empuje y Dios lo iba a utilizar en plenitud. Y cuando cierra el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 21, ¿sí? Utiliza aquí Juan 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces la palabra Señor en ese capítulo. Y allí al final, Juan 21, 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Sí, aquel Pedro le había hecho señas, ¿se acuerdan? Miren qué importante es ver que Juan está por terminar de escribir lo que él vivió frente al maestro durante 3 años y medio. ¿Y cómo termina? Diciendo que venía siguiéndole. Arranca el Evangelio según San Juan diciendo que dejó a Juan el Bautista y le siguió al maestro. O sea, maestro, ¿dónde moras? Termina el Evangelio según San Juan diciendo, este que viene siguiéndote. Qué maravillosa imagen que nos deja, ¿no? Porque el Señor utilizó a Juan para una cuestión importantísima, predicar allí, pero también dejarnos estos libros. Ese privilegio no lo vamos a tener nosotros porque el canon de la Escritura ya está cerrado, pero sí de poder compartir estas mismas palabras, de poder compartir este mismo mensaje y sobre todo
tratar de entender qué es el amor de Dios en nuestras vidas para poder compartirlo por tantos que lo necesitan, que andan por allí sin Cristo y aún sin esperanza. Y entonces dice que cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, versículo 22 del 21 de Juan. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjate vos, fíjate, tengo un plan para vos. Para él tengo un plan, claro que sí, pero fíjate en el que tengo para vos. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. El mismo Señor Jesús, allí en este mismo Evangelio, el capítulo 15, versículo 27, dijo: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 15, 27. Quedémonos también con este final. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esa palabra que sin lugar a duda impactó también mucho en el corazón de Juan, porque justamente va a empezar la primera carta diciendo lo que era en el principio y el Evangelio según San Juan hablando de que en el principio era el Verbo, ¿no? Y también escribir el libro de Apocalipsis hablando del alfa y la omega, el principio y el fin. Y termina entonces el Evangelio según San Juan diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por eso también Dios le revela al apóstol diciendo que nosotros somos cartas escritas, pero escritas con la sangre de Cristo, para dar testimonio de aquel que nos redimió. Así que podemos ver que Juan entonces era aquella persona que, como cualquiera de nosotros, que con características humanas simples, comunes, pero que Dios hizo una obra maravillosa como puede hacer con cualquier de nosotros, cualquiera que viene a sus pies y lo recibe como su Salvador, pero también como su Señor, para dejarse guiar, para dejarse llevar, para poder compartir y para hacer la obra que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero otra de las cosas que quisiera que podamos ver en esta noche, antes de que se acabe el tiempo, es de qué forma va a redactar Juan esta primera epístola universal. Cuando nosotros recorremos, como hemos visto las cartas de Pedro y demás, podemos notar que las cartas universales en lo general han sido escritas y dirigidas a la Iglesia de Dios. Por eso, muchas veces se utiliza, por ejemplo, el cuerpo como ejemplo, es decir, como un organismo, un cuerpo. Pero aquí vamos a notar que lo dedica de otra manera y la encara de otra manera. Fíjense, vamos a ir salteando versículos, pero ustedes se van a ir dando cuenta a cómo lo va encarando. Cuando arranca dice, capítulo 1, versículo 3, voy a ir mencionando algunos versículos muy rápidamente. Dice: lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1, hijitos míos. Capítulo 2, versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Versículo 10, el que ama a su hermano. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 13, en la parte final, os escribo a vosotros, hijitos.
Versículo 18, también del capítulo 2, hijitos, ya es el último tiempo. Versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. Capítulo 3, versículo 7. Bueno, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Versículo 10 al final, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y el mismo versículo al final, porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Verso 13, hermanos míos. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano. Versículo 16 al final, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano. Versículo 18, hijitos míos, no amemos la palabra. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Versículo 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el último versículo, capítulo 5, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado, etcétera, etcétera, y termina 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Fíjense en ustedes la cantidad de menciones que acabo de dar, literalmente, de la palabra hijos, hijitos y hermanos. La primera carta universal de San Juan no se dirige a la iglesia como tal, sino como familia de Dios. Justamente el desafío es un poco diferente. ¿Por qué? ¿Es otra, la familia de Dios es una cosa y la iglesia es otra? Esa sería la pregunta, ¿no? A responder. La iglesia está integrada justamente, que es el cuerpo de Cristo, y lo integran todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. La familia de Dios está integrada por todos aquellos que al recibir a Cristo como Salvador personal son hechos hijos de Dios. Así que los dos tienen en común de que la que lo componen son creyentes. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos a Efesios, en el capítulo 2, allí vamos a encontrar una de las menciones que se hacen sobre la familia de Dios en las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí el ejemplo o la figura que se le da a la familia de Dios es la de un edificio. Un edificio donde, y acá hay gente que podría explicarlo mucho mejor que yo, ¿no, Rafa? Como que la construcción son todos aquellos elementos, tal vez un tanto diferentes, pero que se van uniendo, coordinando, no me sale el término ahora, ensamblando, pero se pone uno cruzado con el otro, no me acuerdo ahora el término exacto que se utiliza, ¿no? Y eso le da fortaleza a la pared para seguir construyendo y que todo el edificio, entonces bien coordinado, se pueda sustentar y mantener en el tiempo. Este es un edificio de muchos años. Y más allá de que no había la tecnología de hoy en día, sin embargo, aquí está en pie, ¿no es cierto? Qué importante es ver que aquí, cuando entonces habla de la familia de Dios, y las Escrituras nos habla de que el Señor Jesucristo es, no está como la figura de la cabeza que está en la iglesia, que es el cuerpo, que tiene que ver con una funcionabilidad, sino que Él mismo nos llama hermanos. Él mismo nos llama coherederos. Él mismo está a la misma altura de cada uno de nosotros. Es más, cuando el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos, le decía que aprendan de Él, que Él era manso y humilde de corazón, y que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es decir, el Señor Jesús le estaba diciendo que cuando hablaba del yugo era que Él se pone a la misma altura de cada uno de nosotros, o Él nos ha puesto a su altura.
Por eso habla de un yugo. El yugo tiene algo en particular, que para poder utilizar tiene que haber dos cuerpos que la lleven en la misma altura, al mismo nivel, con la misma fuerza. El Señor Jesús se ha puesto a la altura de nosotros. Él es el Hijo de Dios y al recibirlo a Él como Salvador nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Por eso Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. De ese punto de vista y desde ese enfoque es que el Espíritu de Dios lleva a Juan a escribir esta carta. Si nosotros vamos en el mismo libro de Efesios, pero ya en el capítulo 6, ahí vamos a ver que da el ejemplo del esposo y la esposa y pone justamente al ejemplo no de la familia, sino de la iglesia. Ahí cuando, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, que cuando las Escrituras hablan de la iglesia, hablan de esa forma también de la familia de Dios, pero ya desde un punto de vista donde Dios pone una estructura, un organismo que va funcionando. Así como nuestro cuerpo tiene muchos órganos, por eso cuando se habla de la iglesia, el ejemplo ¿cuál es? La construcción no, el cuerpo. El cuerpo que responde todo a una superioridad, que es la cabeza. Esta es la torre de control. Y entonces ahí es Cristo el que ocupa ese lugar, como bien claramente escribe aquí Pablo a los Efesios. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual, es decir, la iglesia, es el cuerpo y Él es su Salvador. Y entonces como iglesia cada uno tiene una función que cumplir, como cada dedo del pie, como cada órgano interno, como las piernas que tienen que soportar todo el resto que está arriba, como las manos que tienen que proveer a que todo lo reciban. Es decir, que cada uno recibe una diferente tarea. De eso hablan prácticamente todas las demás cartas. Sin embargo, la de San Juan, esta primera, va dirigida a la familia de Dios. Por eso habla tanto de hermano. Ya no habla de que si uno tiene que ser el dedo, el otro tiene que ser el pie o un órgano, sino la unidad que justamente es el símbolo principal del amor. Miren, y vamos ya terminando porque es la hora. Cuando el Señor Jesús iba a ir a la cruz, un poco tiempo antes, aquella noche que iba a ser entregado, oró. Y justamente solamente a Juan se le dio la oportunidad de escribir esta oración allí en Juan 17. Y justamente una de las cosas que el Señor Jesús oró, dijo, Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero también le pidió al Padre que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Por qué? Porque si son uno, van a poder dar testimonio de mí. Por eso Juan, aquella oración se le dejó, Dios en su momento dejó que solo Juan pudiese escucharla y retenerla. No nos olvidemos que la escribió muchos años después. Y tuvo que con lujo de detalle y con todos los detalles, así como había escuchado esa oración tantos años antes, la tuvo que escribir y hoy podemos ir a Juan 17 y la podemos leer sin ningún problema. Pero qué importante que el Señor Jesús allí en esa oración habló justamente de esa unidad. Habló de justamente la familia de Él que iba a quedar en la tierra. Y que justamente el testimonio mayor ante el mundo iba a ser la unidad. Iba a ser la hermandad, ¿sí? Por eso muchas veces hablamos de los hermanos, la asamblea de los hermanos, que a veces son títulos denominacionales que se ponen, pero los títulos bíblicos justamente nos hablan de que más allá a lo cual Dios nos haya llamado para hacer, dando a todos diferentes capacidades, a todos nos dio este desafío y como Juan entonces aquí empieza escribiendo allí en esta primera carta y tantas veces repite esta palabra. Hijitos, a no olvidar el precio que Jesús ha pagado por nosotros para hacernos coherederos. Y Él no se avergüenza en llamarnos hermanos. Qué maravilloso va a ser entonces poder ir desgranando un poquito todo este mensaje que Dios puso en el corazón de Juan.
para que siglos después nosotros podamos seguir abriendo las Escrituras y poder pensar que aquel que era desde el principio, el creador de los cielos y la tierra, también tuvo un principio humano, como nos hizo a cada uno de nosotros, para venir a entregar su vida en rescate, en humanidad, sin dejar su deidad en la práctica, pero sin usarla para, como dice Pablo a los filipenses, para utilizarla como pretexto o como excusa, sino que se despojó. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos llamar a Dios Padre, gracias al Hijo que se entregó por cada uno de nosotros. Así que Dios mediante, a partir entonces de ya el viernes que viene, después de haber visto un poquito todo esto de introducción y poder ver cuál era el pensamiento que Dios puso en el corazón de Juan y cómo Dios estuvo trabajando el corazón de Juan aquellos 3 años y medio, pero después a lo largo de más de 50 años, para que él después pudiese volcar estas palabras que junto con las cartas de esta epístola y con el libro de Apocalipsis se cree que son de los últimos libros entonces inspirados por Dios y que han quedado en este libro maravilloso. Y fue al mismo Juan que Dios le tuvo que encargar de que nadie quitase palabras de este libro, pero tampoco que le agregase, ¿no? Que el Señor nos bendiga y que Él siga entonces instruyendo nuestras vidas con este hermoso libro que Él mismo ha inspirado, utilizando personas como cualquiera de nosotros, guiados por su Espíritu maravilloso. Amén.